Mi nombre es Sara Barney, presido la red de víctimas de violencia Red Viva y les voy a contar un poco de la historia y a qué apuntamos. Terminando la Segunda Guerra Mundial existía la necesidad de encontrar un término, una palabra que lograra describir las aberraciones padecidas en ese suceso. Las víctimas de esa guerra necesitaban poner en palabras lo padecido y que toda la humanidad, cuando la escuchara, supiese a qué se refería y sintiese el rechazo para que eso no volviese a ocurrir. La palabra que se encontró fue holocausto, que quiere decir el sacrificio por medio del fuego. Y así, vayamos a donde vayamos, si pronunciamos esa palabra, todos, todas, todes, vamos a comprender lo que dijimos, sus consecuencias, la lucha y finalmente el reconocimiento de lo que significó para sus víctimas y para la humanidad. A partir de allí fueron creados los derechos humanos, con un objetivo claro, de cambiar las relaciones entre el Estado y las personas. Y estos derechos corresponden a aquellas que son alcanzadas por la ley. La policía, los funcionarios públicos, los jueces, los legisladores. Con esto, los estados adquirieron la obligación de respetar la libertad y la dignidad de todas las personas en igualdad y sin discriminación. Los estados se comprometieron a responder internacionalmente por las violaciones en las que incurrieran para ser investigadas y reparadas. El antecedente que se crea en derechos humanos es la igualdad, porque las personas no nacemos iguales, y esto se debe a diversos motivos. Y el valor indiscutible que se le reconoce a los estados cuando crean los derechos humanos es la de utilizar la herramienta del derecho para equipararnos. La ley dice, el derecho dice. Y obliga a los estados a que nos consideren a todos iguales para ser titulares de derechos. Y así, por más distintos que podamos parecer o ser, todos tenemos igual derecho a ser titulares de derecho. El lenguaje de los derechos humanos se universalizó porque el mundo, la humanidad entera entendió que había delitos que nunca más se iban a tolerar. Y partiendo de la Declaración Universal de 1948, la Declaración Americana del mismo año, los pactos internacionales de las Naciones Unidas del 66 incluso, las convenciones, ¿sí? Los derechos los derechos humanos, ¿no? Deben velar por todos, sin excluir a nadie. Toda persona tiene derecho y nadie puede ser objeto de tortura, desaparición forzada, esclavitud. Universalizar ese lenguaje marcó la decisión política de los estados de tener derechos humanos, obligándose a respetarlos. Y son derechos de las personas físicas, no de los estados. Los estados tienen que actuar de modo que todos sepan que estos son derechos y que tienen que ser respetados. Y si no son respetados, tienen que atender a las víctimas, procesar a los perpetradores y reparar ese daño. Respetar, garantizar, adoptar medidas son obligaciones básicas de los estados. A medida que fue pasando el tiempo, como suele ocurrir, el todos y el nadie no estaba demasiado claro y se tuvo que pensar en cómo otorgar mayor protección a los grupos que seguían siendo vulnerados en el ejercicio de sus derechos, ¿no? Y así se avanzó sobre el delito de genocidio, sentando reglas básicas para prohibirlo, y que los códigos penales de los estados los contemplaran como un delito, que les pusieran pena
que habilitaran la jurisdicción de los jueces de esos estados. Luego en el 84 se avanzó con el Comité contra la Tortura, que vuelve hacia los delitos de genocidio y le exige a los estados que actúe de la misma manera, pero esta vez sobre los delitos de tortura. Y se suma que el Estado que no quiere procesar al torturador está obligado a darle extradición. Y le va a pedir a esos estados que pongan periodos de prescripción largas, si es que no puede hacerlos imprescriptibles. Todo ese ejercicio que llevan adelante los derechos humanos a lo largo del tiempo se va a transformar en una norma de orden público internacional. Y la tortura va a pasar a ser un crimen de lesa humanidad. Y la humanidad no va a tolerar que quede impune. Y así se explica que tengamos los tribunales penales internacionales desde la década de los 90. La Comisión contra la Tortura generó el primer instrumento de prevención que tenemos en derechos humanos. Y es un protocolo con subcomisión que visita lugares donde se encuentran personas privadas de la libertad. Y esto no se remite solo a cárceles, sino a toda institución que estén tratando a personas, por ejemplo, con consumos problemáticos, donde haya niños que no gozan del cuidado de sus familias, por ejemplo. Este subcomité está articulado con un comité nacional de prevención que va rotando y visitando los diferentes lugares del territorio. Y luego en 2006 se avanza sobre la desaparición forzada de personas y también ahí tenemos otro instrumento. Pero no solo se habla en derechos humanos de delitos penales, sino que se volvió a revisar si el todos y el nadie estaba abarcando realmente a todas las personas y a todos los grupos. Y así se miró específicamente como primer grupo a las mujeres. Se hizo hincapié en la realidad de que no todas las mujeres éramos respetadas en nuestros derechos, en todo el mundo de la misma manera que los hombres. La dominación notoria sobre la mujer en el mundo mostraba las desigualdades. Y estas desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres. Gracias al movimiento de los feminismos y las mujeres que habían trabajado arduamente, se logra una convención para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer. Y esa convención constató que las mujeres son discriminadas y que muchos países no las incluyen. Y la convención lo que hizo es otorgar todos los derechos humanos en pos de las mujeres, y le pide a los estados que modifiquen leyes, pero sobre todo que modifique los patrones culturales para poder lograr la igualdad, y los autoriza a esos estados a tomar medidas para que la equivalencia de oportunidades sea real. Por ejemplo, la ley de cupo. Ahora, la CEDAW no fue un instrumento pensado para la habilitación de las denuncias de las mujeres sobre violaciones de derechos humanos. Así que llevó mucho tiempo elaborar un protocolo y procedimiento que le permitiera la denuncia internacional. Pero se consiguió. Y Argentina hoy tiene tiene la posibilidad de, aunque no lo llame, como todos los países que han firmado, ese comité tiene la potestad de trabajar de oficio. O sea, que si les llega información fidedigna de que se están cometiendo violaciones sistemáticas sobre derechos humanos a mujeres en algún lugar del mundo, por más que no se los invite, o no se los llame, o no se los denuncie, pueden ir a constatar qué es lo que está sucediendo. Esto de que la CEDAW no fue un instrumento pensado para la habilitación de las denuncias, y que llevó mucho tiempo, y que se le permitió, se elaboró un protocolo, bueno, también se logró.
Luego de esto llegó el turno de los más postergados, incluso más postergados que nosotras, los niños, niñas y adolescentes. A finales de los 80, la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes fue el cúmulo sobre los derechos humanos que había hecho precisamente ese movimiento y abarca todos los aspectos ocupándose de los derechos civiles, políticos, económicos, culturales y sociales, de la separación forzada de los niños y sus padres, del traslado ilícito, de la situación de niños refugiados, de la protección del niño contra la explotación económica, de la explotación sexual, contra la trata, la venta, y esa convención ofrece un juicio superior, que es el interés superior del niño. Y esa herramienta está en la órbita de los padres, madres, funcionarios públicos, jueces, legisladores, pensando en ese bien superior cuando se tome alguna medida hacia un niño. Y sabemos que eso hace mucho tiempo no está sucediendo. Quienes nos llamamos madres protectoras lo vivimos a diario adentro de los juzgados, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Pero desde finales de los 80, a pesar de que estuvo la convención, hasta hoy no tenemos una herramienta jurídica para reclamar por los derechos humanos afectados de niños, niñas y adolescentes. Y esa es la gran deuda que nos queda y que queremos empezar a saldar. El movimiento del derecho al tiempo Argentina, zanjando la grieta partidaria, se conformó para poner en discusión y en agenda esas deudas. Queremos concientizar que hay todo tipo de violencia hacia las infancias y no se respetan los derechos humanos de ellos y ellas. Y como primer paso decidimos acompañar un proyecto que logrará que estos delitos sean imprescriptibles. Seguramente si preguntáramos a cada persona que conocemos qué es la violencia sexual en las infancias responderían de diversas maneras, pero coincidirían en que es un delito aberrante. Por tanto, tenemos que lograr universalizar esa palabra para que la humanidad decida que este delito no puede quedar impune, sin depender de un tiempo que se le exige a un niño, niña o adolescente, que está totalmente fuera de su contexto, que no entiende, que necesita tiempo para elaborar lo que le ocurrió, y ese tiempo le corresponde solo a las víctimas. De hecho, las víctimas del Holocausto necesitaron un tiempo de silencio y reparación propia para entender qué les había sucedido. El Estado no puede decirle a estas víctimas que lo que les pasó va a quedar impune. No puede ser esa la respuesta. Chile ya lo consiguió, de ellos hemos aprendido. Hoy estará presente Vinca Jackson, impulsora de ese movimiento, para contarles cómo nos contó a nosotros, cómo fue esa experiencia. Somos optimistas, creemos fervientemente que la humanidad va a conseguir universalizar, sancionar y prevenir en favor de las infancias, porque hemos visto el avance generado a través del movimiento de derechos humanos, y la cantidad de personas, entidades, organizaciones y estados que vienen trabajando desde hace tantos años y a las que nos fuimos sumando, que sabemos que se va a generar, que se va a lograr la condición o las condiciones para que esto ocurra. Los invitamos a sembrar conciencia para que la violencia sexual en la infancia deje de prescribir. Quiero destacar, antes de despedirme, que hoy es un día histórico, ya que se condenó al Tigre Acosta por los delitos de abuso sexual cometidos durante el proceso militar como delitos de lesa humanidad. Y ahora los invito a conocer quiénes estamos integrando y quiénes adhirieron a Derecho al Tiempo Argentina. Aralma, Asociación Civil, Red Viva, Asociación Civil Espacio Encuentro para la Protección de la Infancia, Organización Las Evas, Espacio Yo Te Creo,
Asociación Civil Red Alerta, Así Basta, Rompiendo el Silencio, Con los Gurises No, Raíces, Red de Abogados Querellantes en Delitos de Abusos Sexuales, Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, Compromiso con Vos, Fundación CAINAF, CEPROFA Punilla, licenciada Renata Severino, licenciada Fabiana Abalde, licenciada Nancy Mica, licenciada Alejandra Pater, licenciada Lorena Sadowski. Las adhesiones: Red Nacional de Mujeres, Comisión Niños y Adolescentes, Foros de Género Provincia de Buenos Aires y Cava, Fuerza Mestiza, Foro Interdistrital de Géneros sobre Abuso, Violencia y Trata de Personas Provincia de Buenos Aires y Cava, Yo sí te creo Jujuy, Juntas por la Acción, Comisión Pro Bono de Abogado Cava, Violencia Cero Junín, Observatorio de Víctimas de Delitos de Cámaras de Diputados de la Nación, Resiste Violeta, Las Evas, Ángel Blanco, actor y dramaturgo, Vanessa Juárez, Amalia Suárez, Ángela Cisnero, Delfina Sarranz, Giselle Minerva, Carolina Biondini, Janina Motola, Nati Cáceres Admetela, Graciela Bravo, Maru Vicente, Erika Sarabia, Pipi Cerniotti, María Borda Mirones, Ada Hensel, Daniela Ortiz, Jifa Halex, Leonela Silva, María Celeste, Roxana Bacareza, Coti Sadley, Alejandra Sikic, Lorena Galle, Nancy Benítez, Alicia Silva, Jimena Kate, Gla Duarte, Lili Rodríguez, Anaí Benítez, Pamela Soledad, Gabriela Marchi, Luciana Massa Toimil, la diputada provincial Laura Chazarreta, Moy Goldernon y tantas otras personas y organizaciones que vamos a seguir subiendo. Gracias.